bienvenidos a un nuevo día. Ahora estamos en Varsovia, acabamos de llegar y aquí estoy con mi compadre Juan Pablo, que vive aquí desde el 2011. Polonia. Es parte de la Unión Europea y Schengen, pero sin embargo no usan euros, sino que usan la moneda que se llama zloty. Para que se hagan una idea, más o menos 5 zloty son como un euro. Poco, bueno, 4,5. Claro, como un euro o como, no sé, 1000 pesos chilenos, por ejemplo. Dzień dobry es como el saludo a cualquier hora del día. Gracias dice dziękuję o dzięki. Y do widzenia es adiós. Con eso podrían sobrevivir un poco algunos días en Polonia. El polaco, si bien es un idioma complicado, se puede ver da mucho miedo verlo porque a veces hay, no sé, 7 consonantes seguidas. Y muchas de esas consonantes son dígrafos, es decir, 2 letras hacen un sonido, como es el caso de la R con la Z, que suena j, y también tenemos la Y, que es una vocal. Sí, es difícil, pero no es tan satánico como parece. Czoszcz brzmi w Szczcinie, w Szczebrzeszynie. Whatever she says. Hoy día lo que vamos a hacer es recorrer el casco antiguo de la ciudad. El centro y el casco antiguo. El centro y casco antiguo. Vamos también a subir a una torre súper bonita donde vamos a tener una vista espectacular. Acompáñennos. ¿Cómo se llama esta calle? Nowy Świat. Nowy Świat. Nowy Świat. No es definitivamente la calle más turística y la que lleva A los puntos más... al casco antiguo de la ciudad. Ya. Entonces, una parte, bueno, comienza como Nowy Świat, luego cruzando el semáforo se transforma en Krakowski Przedmieście. Pero es la misma calle básicamente, pero... ¿Escucharon eso? La iglesia que hay, bueno, es una más de tantas iglesias que en Polonia, digamos que como dato, Polonia es probablemente el país más católico de Europa, junto con Italia y por supuesto Vaticano. Papa Juan Pablo II, que era polaco, recordemos, Karol Wojtyła. Nos desviamos un poquito del camino porque estamos de cacería de patos. ¿Cómo eso de la cacería de patos? Está mal cazar patos, ¿verdad? Pero... No, se caza pato, sí. Se come el pato en Polonia. Ah, no, pero yo digo que como soy vegetariano, estoy en contra Claro. de matar animales. Pero no vamos a cazar patos en realidad. Aquí una tienda de discos. Pasamos a la tienda de discos. Pasemos a la tienda de discos. Vamos a ver la tienda de discos. Vamos. Póngale. Es más peligroso porque... Steve Perry, buen disco ese. Pod warunkiem, że mnie nie będzie widać. Proszę bardzo, nie. Oye, interesante esto de los discos de Kiss, que este seguramente de edición alemana, porque si vemos el logo de Kiss es diferente, se fijan. En cambio este es el logo que todos conocemos de Kiss, y la razón de que este es alemán es que se parece demasiado a la SS de los nazis, por lo tanto los discos alemanes de Kiss tienen este logo distinto. A ver. Justamente, printed in West Germany. ¿Cómo estuvo la cacería fuimos a cazar patos y terminamos cazando discos? buena. ¿Qué te llevaste? Woman and Children First. Y en vinilo Fair Warning. Importante también que cuando vengan a Polonia traigan su bolsita o anden con su bolsita si van al supermercado, porque aquí no dan bolsas. Con la bolsa de género como la que tenían nuestras mamás y nuestras abuelas cuando iban a comprar pan, pues bueno. Ah, claro. Sí, pues. Ya, bueno, ahora ¿dónde estamos entrando? Este es el casco antiguo. En la entrada del museo a Frédéric Chopin. Ah, sí, el Museo Chopin está aquí. Mi hermano estuvo aquí 2 años atrás y lo recomendó. Yo aún no estuve, pero sé que es un museo bien requerido acá. Tamka 43. Estamos en el 43, el pato está en el 36. Debe ser al frente. Debería ser Esa por plaza el de allá. Vamos por arriba. Y cáchate esa estatua con ojos tétricos. Pero alguien le puso esos ojos tétricos. Ah, verdad. Le No. pegó un chicle en los ojos o algo así. No es chicle, tiene como un pero es como una esmalte. plasticina. ¿Una qué? Unas bancas musicales. Bancas musicales. ¿Qué son las bancas musicales, Federico? Perro polaco, corriendo de manera muy polaca. ¿Y cómo se hace para sonar esta weá? No lo sé. Nadie lo sabe. Bueno, esta es una banca musical, si saben cómo, déjenos en los comentarios, porque hasta el momento no pasa nada.
son los parques como Łazienki, por ejemplo. Que vamos a visitar es un después. retazo de verde. Claro, un pedacito verde, es como un descanso verde en medio de tanto edificio, lindo en todo caso. Y también Costa una Café, cadena. y esta Mira. Wild Bean es una cadena de café también. Ahí está el patito que vamos a ir a ver. Ah, claro, lo encontramos. Sí, ahí está. Encontramos el pato y vamos ahora. Vamos allá, tíos. Aquí vamos a tener que bajar. Hemos llegado a la plaza, o a la fuente más bien, del pato dorado. Zotej Kaczki. Kachka significa pato, ¿no? Pato de oro. Pato de oro. Aquí está el pato. Y pero la fuente deben estarla renovando probablemente. Está seca. Simpático el patito. No tiene ninguna gracia. Es como para marcarlo. Estuvo en el pato en Varsovia. Vamos a la universidad a conocer la biblioteca. Esta es la biblioteca de la Universidad de Varsovia. ¿Te has puesto a leer ese texto que está o no? Está en varios idiomas según veo. Creo. El primero es polaco, o sea, el primero de acá. El tercero griego. Eso parece ser búlgaro o Puede ruso. ser búlgaro, sí. Hay Parece- caracteres cirílicos. Puede ser ruso. Árabe, hebreo, sánscrito o algo así. Y en español no está ni español ni en inglés. Y mira, también está escrito en música y está escrito en química, En fórmulas químicas. en fórmulas químicas y matemáticos. Mira, Hecho por Walter White. esta es la versión polaca de Breaking Bad. Sí, mira. Ay, qué lindo como las ventanas. Con la ventana adorna esto también. Esta es la parte de la universidad. Este es de la Facultad de Filología. La diferencia entre cruzar la calle en Perú y cruzar la calle en Santiago, en Chile. Los peruanos no paran, weón. No, ni uno así, loco. O sea, podías esperar toda tu vida hasta que un weón pare o que no venga nada, ¿cachai? En la quinta región se respetaba el paso cebra y a los santiaguinos les importaba una raja. ¿Cachai? Classic. Pero se tiene que haber empezado a legislar la weá y en Santiago se pasa fácil en un paso cebra. Igual siempre está el riesgo de que te maten y no paren. Claro, como en todos lados, es una cuestión así como de fe. Pero en Santiago era acá. De fe. Salas Esa es la biblioteca. de lectura, claro, libros. Y acá está un jardín que da una terraza. 60, 70, siempre caminando así como un grupo de señoras alemanas. Entonces se jubilan y a recorrer. Oh, aquí vamos a entrar después. Hay un mirador. Ay, mira, vamos a Varsovia para vivir. arrendar o comprarse. Hay Sí. otros, pero en el centro de Varsovia, este es seguro el con más plusvalía. Wow. Ah, ¿qué tal? Entramos a la ¿Cachado? universidad. Jardines verticales. Jardines verticales. El afiche polaco es famoso. El arte del afiche polaco. En los 80 eran conocidos porque les daban el trabajo de hacer los afiches para las películas. No llegaban los afiches oficiales de Hollywood, sino que cuando Lo hacían llegaban acá. películas de Hollywood, con el comunismo no creo que no había ni Coca-Cola en Polonia. Otoño en Varsovia. Ese puente está lindo, bueno, de afuera se ve lindo el puente.
Claro. Una sirena. Otra sirena. Ahora vamos rumbo al casco antiguo, donde vamos a ver el castillo, ¿no? Castillo sí, y si está abierto podemos ir a un mirador, en una torre. El mirador de la torre de la catedral. ¿Catedral? No, no es la No, hay catedral. una iglesia. Una iglesia. El campanario de una iglesia. Vamos allá, Dios.